Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan. Bienvenidos a su canal Teslamatic. En esta ocasión, en este video, vamos a entrarnos un poco más en la parte del PLC. Ya vimos, ¿no? En el anterior video que teníamos, era cómo analizábamos en bloques cómo estaba constituido un PLC. Aquí ya vamos a ir más en detalle y eso es donde es lo que me ha interesado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos saber la parte básica para poder implementar, para poder solucionar problemas. Eso es súper importante. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Adelantándonos, vamos a ver esta parte de aquí que sería la parte de entradas de un PLC. Vamos a responder una serie de preguntas de una hoja de trabajo que me ha parecido súper bueno de programación de PLCs desde cero. Pues existen unas preguntas que debería hacerse uno, ¿no? En campo, pero también aquí lo dicen y me parece súper interesante poder responderlas. Y aparte, cuando tengo entradas en ACE, ¿cómo interpreta a mi autómata en cada entrada para que esta pueda ser sensada ya por mi microprocesador o el microcontrolador que va a controlar el PLC? A ver, vamos ahí. En primer lugar, analicemos circuito. Por eso no es muy importante la parte de análisis o de lectura de diagramas eléctricos industriales. Y aquí estamos viendo, ¿no? Normativa que americana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está de arriba hacia abajo. Sí, yo puedo hacer la lectura así, ¿no? Entonces, ¿qué le dice aquí? Yo voy a tener dos líneas de aquí, por eso es que se llama esto un diseño vertical, pero por las líneas de acá, ¿no? ¿Sí? De alimentación. Yo aquí que tengo, miren, aquí ya tengo simbología, por eso mismo digo americana. Esto es un sensor, me parece es de presión, este es de temperatura y esto es un pulsador. ¿Esto qué me indica aquí? Miren, aquí dice L1 y aquí dice L2. Y aquí dice que está la 1, 2, 3, 4. Yo al momento de que analizo si solo me presentarían así, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué me va a intervenir? Yo aquí ya veo borneras, entonces yo ya sé que esto es una borna de una entrada. ¿Por qué? Porque está entrando un dispositivo de sensado, es decir, un sensor de presión. Aquí un sensor de temperatura. Entonces yo sé que estos que a dónde van a ir, a la parte de entradas. Por eso era muy importante, ¿no? Analizábamos en bloques. La CPU iba a tener como la unidad que va a controlar todo. De que voy a tener bloque de entradas, voy a tener bloque de qué, de salidas, también el de comunicaciones o el de programación, ¿verdad? Pero en este caso estamos concentrándonos en este de entradas, ¿ya? Entonces yo ya sé que este va a ser mi entrada de aquí tengo una entrada libre, ¿ven? Entonces, súper fácil interpretar eso. ¿Por qué? ¿Y de qué tipo de entrada es? Es una entrada de alimentación en alterna, por eso dice 100 voltios alternos. Eso es muy importante a la hora de interpretar. Por ejemplo, si es que esto ya es un diagrama real, yo no pudiera cambiar esto por un sensor que no me soporte este voltaje. Ahí es muy importante, en cambio, que la parte de sensores, ¿verdad? Porque va a haber sensores únicamente que me funcionen a 24 VDC. A haber sensores que me va a funcionar a DC y AC, o sea, corriente continua, corriente alterna. Sensores que me van a funcionar a 120 voltios hasta 240 voltios. Entonces, en la parte de sensores, ya yéndonos a la parte de las entradas, hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿sí? Eso. Ahora, aquí vamos a responder estas preguntas. Ya hemos analizado que esto es un módulo de entradas, ya que sería cada borne sería una entrada, una entrada, una entrada, una entrada. Esto es muy general para aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto puede ser ya un PLC de cualquier marca, va a ser siempre la misma lógica. Puede ser un Mitsubishi, un Omron, un Siemens, un Allen Bradley. ¿De qué va a depender? Únicamente yo debo ver, ¿no? La nomenclatura, como yo cableo, ¿sí? ¿Qué entradas me va a soportar? ¿De qué va a depender? Del modelo de CPU, del modelo de mi PLC. Viniendo para acá, ¿qué dice aquí? En la figura dice, aquí dice, ¿no? La 23.1, la 23.2, 23.3, siempre se refiere a esta figura 1.2 y ahí es donde hace las preguntas. Traduciendo un poco, en la siguiente figura, ¿qué es esto? Me indica, ¿no? ¿Qué es esta parte de aquí? O sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué dice? Es un esquema de relés, es un programa lógico en ladder, ¿sí? Es un módulo de cableado de entradas, ¿sí? O módulo de cableado de salidas. Entonces, ya muy fácil responder a la pregunta, ¿verdad? ¿Esto qué sería? Esto sería un módulo de cómo cableo, ¿sí? Mis entradas a mi PLC. Entonces, súper fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál sería este de aquí? Este de acá, súper fácil. Ahora, continuando. ¿Qué dice aquí? En este circuito, ¿ya? En la figura, obviamente, en la misma figura que estamos hablando, si yo mido entre L2, ¿sí? Y terminal 3 en el botón, ¿cuánto me debería medir aproximadamente? Eso vamos a dejarle y nos vamos a saltar por un momento, como digo, vamos de ley a volver a esta. A la 23.3, ¿qué dice aquí?
en el circuito de la figura, ¿no? Dice, los equipos conectados al terminales 1 y 2 y 3 pueden ser clasificados como, a ver, ¿qué me dice? ¿Cómo yo los clasificaría? Aquí me dan, ¿no?, varias opciones. Field significa campo, de campo, ¿verdad? Entonces son dispositivos sensores de campo, sensores programados internamente. Aquí sería, dice de campo, pero ahora de carga, es decir, dispositivos que van a controlar carga de campo. O, bueno, este era de sensores, y esto o interno programado de sensores de carga. Entonces, aquí cuando me dice programado no sería, porque a ver, no estoy hablando de sensores que necesiten alguna configuración o programación interna, sino son únicamente sensores que van a estar en campo. Aquí por eso me dicen, ¿no? Field. Esta parte de aquí, field, significa de campo. Entonces es un sensor, es un dispositivo sensor de que de campo. Está en campo, es decir, en el diagrama me va a indicar que está quisito, pero cuando uno ya diseña, ¿esto a dónde va a llegar? Va a llegar a una bornera. Por decir, a la bornera X1 y esta sea la bornera X2, ¿sí? Entonces, este dispositivo va a estar muy lejos. Esto puede estar en un tanque a metros de distancia del PLC, pero por diagrama me dice que este sensor de presión, yo puedo especificar esto, ¿no? Por ejemplo, este que se llame PS1. Entonces yo puedo poner en un PS1 está en el tanque tal. Entonces sí, ahí me dice, ¿no? Entonces, al momento que me dice que está en un tanque fuera, es un sensor de campo, ¿sí? No es un sensor interno, no es un sensor programado, ¿sí? Es un sensor de campo, pero no es tampoco una carga de campo, podría decirse, ¿no? No puede ser, por ejemplo, un solenoide, sería en este caso una carga, pero eso sería ya una salida. Entonces estamos hablando de entradas, así que este sí sería una entrada, ¿verdad? Entonces, respondiendo a esto, que sería Field Sensing Devices, ¿sí? Y listo, ¿no? Ahora, para explicar esta parte, muy importante, vamos también a adentrarnos cómo detecta el PLC esta entrada, por decir este pulsador. Concentrémonos en este pulsador y la entrada 3, ¿ya? ¿Cómo detecta? ¿El PLC detecta 120 voltios directo? A ver, recordemos, un PLC va a tener un microcontrolador, es decir, un chip. Si nosotros vamos a un poquito a la teoría de microcontroladores, microprocesadores, estos vamos a ver que van a trabajar, si no me equivoco, a 5 voltios, ¿sí? O a 3.3 voltios. Por lo general, trabajan a 5 voltios. Siempre debe ser 5 voltios. Entonces, ahí yo aseguro de que las entradas o la alimentación y mi microcontrolador va a trabajar correctamente a este voltaje, 5 voltios. Pero ahora, miren, aquí dice 120 voltios. Entonces, si yo ingreso 120 voltios directo a mi microprocesador que está dentro de mi PLC, ¿qué voy a hacer? Se va a dañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este voltaje no es el adecuado, no es el acondicionado, ¿sí? A mi PLC, a mi microcontrolador. Entonces, ¿cómo acondiciono? Por eso va a haber, ¿no? Esta parte de aquí, el acondicionador de esta señal. Y aquí es donde dice, ¿no? Miren, un circuito interno del módulo. Entonces, miren, cómo es el diagrama simplificado para una sola entrada de una entrada discreta. Bueno, estamos analizando, si nosotros nos damos cuenta, todo es entrada discreta, ¿verdad? Esto es on-off, on-off, on-off. No tengo yo entradas analógicas. Eso sería otro tema de otro video que me interesa obviamente realizarlo. ¿Sí? Entonces por eso dice discreta, o sea, discreta. Toma valores 0, 1 o encendido apagado, ¿ya? ¿Cómo está la configuración? Y aquí tengo, ¿no? Aquí solo vemos la parte interna, ¿sí? Y esto obviamente sería mi PLC, ¿verdad? Aquí dentro estaría eso. Pero, miren acá. Yo voy a tener que L1, L2, eso sí se convalece, sí parece mucho acá, ¿no? L1, L2, ¿sí? Pero aquí viene lo interesante. En primer lugar, siempre debemos proteger las entradas. ¿Por qué? Porque esto puede estar en campo. Como digo, esto puede ser un termistor, puede ser un sensor de nivel, puede ser, como decía, un sensor de presión. Si por algún motivo se hace un cortocircuito, que debe de abrirse, ¿verdad? Entonces ahí se va a abrir el fusible. Hay que tomar muy en cuenta esa parte de aquí. Entonces aquí tengo toda la parte de terminales. Se asemeja mucho a esto de aquí, ¿no? Y también voy a tener un común, que aquí yo tenía un común acá, ¿verdad? Miren, tengo un común L2 conectado a tierra. Entonces, como decía, ¿no? Yo no puedo alimentar directamente, entonces la señal debe ser acondicionada. Al momento de que yo pulso, aquí ¿qué va a ingresar? Diferencia de potencial entre L1 y L2. Puede ser 220, puede ser 110 voltios, ¿ya? Y aquí en primer lugar, miren aquí ¿qué va a hacer? Va a haber un filtro, ¿sí?
aquí va a haber un rectificador, es decir, que me va a convertir la señal que viene aquí alterna. Aquí va a ingresar alterna, ¿no? ¿Sí? Y aquí, ¿qué va a pasar? Aquí la señal se va a convertir ya en ¿qué? En continua. Pero aún va a tener un poco de rizado, entonces aquí viene un detector de límite. ¿Sí? Y con este diodo Zener me va a estabilizar este voltaje, podría decirse, rectificado. Y este sí me va a poder alimentar que a este optoacoplador. Este optoacoplador, como dice, va a ser un aislamiento, por eso dice isolator, es decir, va a ser un aislamiento para aislarme toda esta parte de aquí que es, podría decirse, de corriente de alto voltaje para encenderme un fototransistor. Bueno, esto sería la unión, un optoacoplador, no sería nada más que un diodo, ¿sí? Emisor de luz con un fototransistor que va a excitarse obviamente con la luz que genere ese LED, ¿sí? Y de ahí sí me va aquí switchar, ¿verdad? Y aquí es donde yo voy a tener, incluso va a tener un LED de indicación que se me activa. Siempre tienen por la mayoría de PLCs, por ejemplo el S7200 tiene en su PLC un LED indicador que se activó esa entrada, ¿sí? Y esto sí ya me va a mandar a dónde? A mi circuito lógico, como decía, ¿no? Esto va a tener un chip y aquí sí me va a ingresar, digamos, 5 voltios y este pin que sea que la entrada tal, ¿verdad? La entrada, yo que sé, y 0.0. Entonces ahí ha sido acondicionada toda esta señal, ¿no? Desde alterna que 120 voltios hasta decir que ingrese 5 voltios. Es acondicionada, ¿por qué? Porque lo único que excita aquí no están unidas eléctricamente, sino están separadas y están únicamente se comunican la uno a la otro con qué? Con un optoacoplador, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿sí? Respondiendo a esta pregunta, en el circuito de la figura 1.2, el voltaje medido entre L2, terminal 3, ¿sí? ¿Cuánto debería ser aproximadamente entre L2 y el terminal 3? Dice, ¿no es cierto? Dice, miren, borremos un poco esto. Recuerden, dice el terminal 3. Y dice cuando está el botón push button open, ya está abierto, ¿cuánto me debería dar? Entonces dice que yo cojo un multímetro entre aquí, ¿sí? Y acá, y me va a dar, voy a medir, ¿verdad? Cojo mi multímetro en paralelo, obviamente, ¿y cuánto me va a dar? Midiendo aquí, ¿cómo sería? Si aquí está mi pulsador, miren, aquí no. Si yo mido entre este punto, pero este está abierto, aquí no va a ingresar nada, ¿sí ven? Y me puede dar tal vez algo de voltaje, sí, pero yo pienso que se debe acercar mucho más a que a 0 voltios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy referenciando a nada. Aquí miren, está abierto el circuito, ¿sí? Si aquí estuviera cerrado, obviamente ya me debe dar 110 voltios. Entonces, ¿qué opciones tengo acá? Tengo 0 voltios, 120 voltios, 100 voltios, 40 voltios. Yo lo pusiera que fuera 0 voltios para mi criterio porque ahí no me da nada, ¿sí? 0 voltios. Si desean, pueden no ver, averiguarle y verificarle bien, pero para mi criterio 0 voltios. ¿Por qué? Porque tengo abierto aquí circuito y en ningún otro lado más tengo la referencia para poner, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este va a estar que con tierra mismo. Incluso aquí me dice que este está tierra, ¿no? Entonces una referencia, por eso se llama también esto mucho, perdón, esto se llama también mucho el común, ¿verdad? Ya, entonces, si yo mido común y aquí no me ingresa nada, ¿sí? Si yo midiera acá, obviamente me da 110, pero aquí no. Al momento de que pulse, ahí sí me debe dar 110 voltios. Tomar muy en cuenta esas cosas, ¿no? Como yo compruebo, obviamente debería comprobar si se activó con el LED indicador o verificar acá, ¿no? Al momento de que pulso, eso es ya un análisis de falla, ¿no? Si yo pulso esto de aquí, ¿qué va a pasar? Tengo 110 y aquí sí digo, el pulsador está bien. Si ya no me enciende el LED, por más que la entrada ingresaría, es decir, se me activaría aquí, ya la entrada está dañada. ¿Qué es lo general que se puede dañar, no? No pudieron proteger esto y aquí se hizo un cortocircuito, digamos, se me abrió esta resistencia, se quemó acá. Entonces ya no me va a encender al rectificador, ¿sí? Y por ende ya no se va a encender mi optoacoplador, entonces ahí sí ya no va a funcionar correctamente. Entonces, listo, ¿no? Hemos revisado rápidamente y un poco a fondo cómo funcionaría un módulo de entradas digitales. Vamos también a adentrarnos un poco en las analógicas, eso es muy pero muy importante también porque son dos partes fundamentales que debemos saber sí o sí a la hora de de implementar trabajos con PLCs, ¿sí? Debemos saber conectar, por ejemplo, que es un pulsador, desde un pulsador, ¿no? Hasta cualquier sensor que nosotros tengamos. Por eso también vamos a adentrarnos un poco más en la parte de sensores, así como en la parte de las analógicas. Podemos conectar transmisores, podemos conectar
señales analógicas que provengan, yo que sé, de un variador de frecuencia, de un transmisor, ¿no? De cualquier magnitud física, ya sea de 0,10 voltios, 420 miliamperios o 0,20 miliamperios que me responden. Entonces ahí vería que la parte que ver analógica, ¿verdad? Entonces los dos es súper importante saberlos programar, saberlos conectar, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Sí? Es muy, pero muy importante eso. Y vamos también complementando con qué, a ver, con la parte de lectura de diagramas eléctricos. Esta parte de aquí yo ya puedo diseñar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el curso de Plan Electric, podemos diseñar ya un módulo dependiendo de qué, a ver, dependiendo del PLC, de la marca del PLC, yo puedo pasar a diseñar y que alguien me dé armando. Debemos tener estos conocimientos y criterios técnicos para poder enfrentarnos día a día cuando estamos trabajando en campo, ¿sí? Sin más que decir, no agrandarle tan el video, síganos por favor en nuestras redes sociales, así como síganos también en nuestra escuela virtual. Sí, estamos como teslamatic.educatio, donde igual tenemos cursos, ¿no? De automatización industrial, control eléctrico, del de Micrologics Allen Bradley. Estamos actualizando ese curso. El de Plan Electric, hace un par de semanas lo acabamos de actualizar. También tenemos el de lectura de diagramas eléctricos, también estamos trabajando en ese, en su actualización. Y muchas cosas más que vienen. Así que por favor, sin más que decir, también síganos en todas nuestras redes sociales, así como suscríbanse a nuestro canal. Mi nombre es Iván, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.